Bienvenidos a su institución educativa privada, Colegio Ingenieros Uni Guaral. Tengan todos y cada uno de ustedes, mis niños, muy buenos días. Vamos a empezar nuestra clase. Sí, hoy nos encontramos martes 18 del mes de agosto. Bien, en estos momentos, mis niños, vamos a trabajar el curso de personal social. Muy bien, entonces vamos a empezar. ¿Cuál será nuestro tema del día de hoy? Entonces vamos a empezar por las culturas preincas. Entonces es desde ahí que vamos a empezar a narrar la historia de nuestro Perú. Entonces, recuerden ustedes, ¿sí? Que preinca quiere decir que estas culturas surgieron, ¿sí? Antes de los incas. Entonces, aquí es que se dieron a conocer muchas culturas y en cada una de estas culturas, ¿sí? Todos se dedicaron a la ganadería, a la agricultura, ¿sí? A la pesca también, diferentes formas de realizar las pescas, pero estas culturas, ¿sí? Tuvieron mayormente esas actividades económicas. Por ejemplo, la cultura chavín, que se desarrolló en el departamento de Ancash, ¿sí? Y podemos observar ahí las famosas cabezas clavas, ¿sí? Se dice que ellos fueron muy grandes hombres escultores. Esa cabeza clava, mis niños, les cuento que está elaborada en base a piedra. Su actividad económica más importante que sobresalió sobre ellos fue la agricultura. Con respecto a su cerámica, se dice que ellos utilizaron el color negro, ¿sí? Pero con aspecto de piedra. También una de las esculturas en las que sobresalió fue el lanzón monolítico. ¿Ya? Entonces, las cabezas clavas y el lanzón monolítico fueron una de las esculturas que más se resaltaron en esta cultura. También podemos observar ahí la cultura tiahuanaco, sí. Esta cultura se desarrolló en el departamento de Puno. La ganadería se dice que fue la base de su economía. Ellos tenían, ¿sí?, como dios principal al dios Huiracocha. Ellos también realizaron su arquitectura, cerámica, ¿sí? Ellos realizaron el famoso vaso quero, que era un vaso ceremonial que ellos utilizaban en sus actividades religiosas. Ahí tenemos en esta cultura lo que más resalta, una de las esculturas más conocidas es, ¿sí?, la portada del sol. Y en la portada del sol es donde ahí está su dios Huiracocha. Y también, ¿sí? Ahora vamos a hablar sobre la cultura mochica, también conocida o llamada como cultura mocha. Esta cultura se desarrolló, ¿sí?, en Trujillo, en la ciudad de Trujillo. Ellos construyeron grandes monumentos, ¿sí?, en base a barro y adobe, ¿ya? La cerámica, en su cerámica se dice que ellos, sí, realizaron mucho lo que son con rostros humanos y utilizaron mayormente el color rojo y el crema. Esta cultura se desarrolló, sí, en el departamento de la Libertad, ¿ya? Una de las actividades que más resaltaron fueron que ellos, como les dije, trabajaron mucho lo que es el barro y el adobe.
el adobe, construyeron ellos sí la huaca del sol y huaca de la luna, que son realizados en base de barro y adobe. También se dice que fueron encontradas muchas tumbas, ¿sí? Por ejemplo, acá podemos encontrar al señor de Zipán, que se dice que fue una de la máxima autoridad en ese entonces. Bien, ahora vamos a hablar sobre la cultura Paracas. Esta cultura se desarrolló en el departamento de Ica. Destacaron por sus famosos tejidos. Practicaron ellos las famosas trepanaciones craneanas. Recordemos que las trepanaciones craneanas eran, ¿qué cosa? Era la operación en el cráneo. Se dice que ellos curaban así los dolores de cabeza u otros malestares que tenían. Y ellos también, ¿sí? Sus fardos funerarios eran como unos cofres, ¿sí? Como unos cofres, porque ellos ahí les ponían unas pequeñas ofrendas, ¿ya? Unas pequeñas ofrendas. Una de las ofrendas que ellos colocaban a sus difuntos, pues eran sus mantos, ¿no? Sus mantos estaban envueltos con mantos. A Paracas, a la cultura Paracas también se dice que fue dividida en Paracas Cavernas y Paracas Necrópolis. ¿Por qué? Porque Paracas Cavernas fue descubierta en cierto año y Paracas Necrópolis en otro año. Entonces, por eso fueron llamados así. ¿Y saben por qué también? Por la forma de sus tumbas. En Paracas Cavernas, ¿sí? Sus tumbas eran en forma de una copa de champán y los cadáveres estaban envueltos con telas, ¿sí? Y era una forma como una copa, ¿no? Como la parte de abajo de la copita, ¿sí? Mientras que Paracas Necrópolis, sus tumbas eran de forma rectangular, no estaban tapadas. También los cadáveres estaban envueltos con telas, ¿sí? Muy bien, entonces mis niños. También se dice que ellos fueron grandes en su cerámica. Utilizaron un solo color, dice en Paracas Necrópolis. ¿Ya? En Paracas Necrópolis utilizaron un solo color. A ellos se les conoce más por esta actividad que ellos realizaban de las operaciones craneanas, ¿sí? Que era la operación en el cráneo. Pues bien, ahora vamos a hablar sobre la cultura Chimú. Esta cultura se desarrolló en el departamento de La Libertad. También se dedicaron una de las actividades económicas, la agricultura, la ganadería. En la arquitectura, Chimú fue una de las actividades que más destacaron. ¿Por qué? Porque en la arquitectura ellos realizaron, ¿sí? En base a barro y adobe, la ciudad de barro más grande, ¿sí? De todas estas culturas. ¿Cómo se llamó la ciudad de barro más grande? Chan Chan. Chan Chan es la ciudad de barro y adobe, una de las culturas más grandes que pudo realizar en arquitectura. También se dice que ellos trabajaron mucho con el oro, la plata, realizaron también vasos ceremoniales. Es aquí donde hacen el famoso cuchillo, ¿sí? De oro. Aquí podemos conocer al cuchillo de oro, el famoso tumi de oro, ¿ya? Tumi de oro. Muy bien, entonces mis niños, y ellos también se dedicaron a la pesca y ellos pescaban con los caballitos de Totora. Vamos a hablar ahora de esta cultura, la cultura Nazca. Esta cultura se desarrolló en el departamento de Ica. También una de las actividades principales que se dedicaron
fue la agricultura, la pesca y la textilería. Fueron famosos y son muy conocidos por sus famosas líneas de Nazca, que fue estudiada estas líneas de Nazca por la arqueóloga y matemática María Reich, que ella manifiesta que estas líneas de Nazca representaban como un calendario astronómico. En realidad hay muchas opiniones sobre el significado real de estas famosas líneas de Nazca. Hay muchas versiones, pero lo que María Reich manifiesta que es como un calendario astronómico. Muy bien, pues las líneas de Nazca se encuentran en las pampas de Cumana, en el desierto de Nazca. Hasta la actualidad, hoy podemos observar todavía las famosas líneas de Nazca. Pues sí, estas están representadas por líneas, justamente líneas, figuras geométricas, y también hay de animalitos. Entre uno de los animalitos, sí, porque son varios, está el cóndor, la araña, el mono, el loro, la ballena, el colibrí, caracol. Hay muchos animalitos. También recordemos que María Reich, quien se dedicó gran parte de su vida al estudio de estas líneas de Nazca, ella fue alemana, pero justamente fue tanto el cariño que le tomó a nuestro país peruana que luego se nacionalizó peruana. A ella la conocen también, más conocida como la Dama de las Pampas. Pues bien, mis niños, ya hemos hablado un poquito de cada una de las culturas que hemos trabajado con respecto a las culturas pre-incas. Recuerden ustedes que pre-incas quiere decir antes de los incas. Pasamos ahora a otra etapa, otra etapa de nuestra historia. Nos vamos a ir a la época incaica. Es aquí ya donde vamos a hablar sobre los incas. Sí, aquí ya. En realidad, en la época incaica, se dice que hubieron dos leyendas importantes. Una de ellas fue la leyenda de los hermanos Ayar y la leyenda de Manco Cápac y Mamahoyo. La leyenda de los hermanos Ayar nos cuenta que ellos eran 4 hermanos, ¿sí? 4 hermanos que vivían en una cueva. Pues un día ellos decidieron salir de esa cueva, ¿sí? Los 4 hermanos juntos, Ayar Manco, Ayar Cachi, Ayar Uchu y Ayar Auca. Cada uno de ellos acompañado de su esposa. Todos tenían su esposa. Entonces ellos se fueron, salieron de ahí de esa cueva con el propósito de fundar una gran ciudad. Pero en el camino se iban, digamos como desapareciendo los hermanos. Vamos a descubrir cuál de ellos quedó al final. Se dice que en una cueva, caminando, vieron una cueva y encerraron ahí a uno de los hermanos, a Ayar Cachi. ¿Por qué lo encerraron a él? Porque se dice que él tenía muchos poderes y tenían miedo ellos de sus poderes. Y se quedó ahí en esa cueva atrapado. Más adelante siguieron caminando y Ayar Uchu y Ayar Auca, ¿sí? Se dice que ellos llegaron a convertirse en piedra. Entonces, al convertirse en piedra, ya no estaban. Finalmente quedó solamente Ayar Manco, quien quedó como fundador y señor absoluto. Y se dice que fue el primer inca de la época incaica. Ahora la otra leyenda de que nos habla es la leyenda de Manco Cápac y Mamahoyo.
Esta leyenda nos habla, ¿sí?, de la fundación del imperio, ¿sí?, del Tahuantinsuyo, del imperio de los incas. Según esta leyenda se dice que el dios Sol, porque era su dios como su padre, ¿sí?, mandó a sus hijos, a Manco Cápac y a Mamahuyo, a fundar, ¿sí?, una ciudad. Entonces le dieron una varita y le dijeron que donde se hunda esa varita, ahí van a fundar, ¿sí?, su imperio de los incas. Y a este imperio lo llamaron Cusco. Muy bien, mis niños. Un poquito sobre esta época, la época del descubrimiento. Justamente me dice ahí de los descubrimientos, porque se descubrieron en realidad muchas cosas que se desconocían. Por ejemplo, en ese entonces, en esa época, las personas creían que la Tierra era plana. Pero llegó Cristóbal Colón, ¿sí? Él era italiano y él decía que la Tierra era redonda. Y se dice que él lo demostró, ¿sí? Demostró que la Tierra era redonda. Pues él también se dice que Cristóbal Colón fue quien descubrió América. Él descubrió América, que es en el continente donde nosotros vivimos, porque la gente de ese entonces que vivía en Europa no sabían que en realidad existía, ¿sí?, América. Entonces fue Cristóbal Colón quien descubrió ese continente, América. Se dice que él partió del puerto de Palos al mando de 3 carabelas. 3 carabelas son como esos barcos que pueden observar ahí en la imagen. Justamente hay 3. Y cada uno tenía un nombre, ¿no? Uno era la Niña, el otro la Pinta y el otro era la Santa María. Como que esos barcos, esas embarcaciones tenían su nombre. La Niña y la Pinta y la Santa María. Pues bien, por eso se llama que fue la época de los descubrimientos. Se descubrió ahí entonces que la Tierra no era plana, sino redonda, y se dio a conocer nuestro continente de América. Pues bien, mis niños, también se dice que en esta época del virreinato se cometieron muchos abusos contra los indígenas. Había demasiada explotación, los hacían trabajar, los golpeaban y no tenían una muy buena alimentación. Se dice que los indígenas realizaban duros trabajos en las minas, extraían el oro, la plata, para luego ser estos enviados a España. En esta época se enseñó la religión católica y la máxima autoridad se dice que fue el virrey. Bien, vamos a hablar ahora sobre la época de la emancipación. Pues se dice que esta es la época del proceso de la recuperación de la autonomía del Perú, lograda por los precursores y próceres. Pues bien, aquí en esta época de emancipación, se dice que el Perú estuvo sometido al gobierno español por más de 300 años. Los peruanos no estaban contentos porque los abusos y maltratos que se cometían hacia nosotros, que cometían los españoles hacia nosotros. Así empieza a surgir las rebeliones de hombres y mujeres que buscaron justicia. Entre ellos podemos mencionar a nuestro valeroso José Gabriel Condorcanqui, más conocido también como Túpac Amaru. Se dice que él sublevó contra los abusos de los españoles junto a un grupo de indígenas, pero fueron vencidos. Túpac Amaru fue tomado prisionero y sentenciado a muerte. Mis niños, se dice que a él, sí, lo amarraron de 4 caballos, sí, y así fue la muerte de
Túpac Amaru, un valiente héroe peruano. Ellos luchaban por acabar ya con estos abusos hacia nosotros. También se dice que en esta época de la emancipación es la época de nuestra lucha por la independencia. Los peruanos sabían que era necesario tener un gobierno propio para terminar con los abusos de los españoles. Esto provocó la lucha por la independencia del Perú. La ayuda de países como Argentina, Venezuela sirvió para lograr la tan soñada independencia, sí, porque recuerdan ustedes que nuestro libertador don José de San Martín, él es argentino, junto con Simón Bolívar, que él es venezolano, ¿no? Pues don José de San Martín fue quien proclamó nuestra independencia del Perú y fue desde ese entonces que por fin se acabaron los abusos y maltratos hacia nosotros los peruanos. Muy bien, mis niños. Y finalmente acá tenemos la época de la República, donde ya nuestro país es libre e independiente por la voluntad general de nuestros pueblos. Y es que aquí podemos ya conocer a los diferentes autoridades, como son los presidentes de nuestro país, que han pasado por nuestra historia. Recuerden ustedes que nuestro actual presidente es Martín Vizcarra. Acá tenemos algunos presidentes, pero ellos ya fueron expresidentes. Bien, mis niños, pues aquí hemos nosotros realizado una pequeña línea del tiempo, un breve resumen sobre la historia de nuestro Perú. Diferentes acontecimientos que surgieron antes de que nosotros estemos aquí. Pues bien, recuerdan ustedes que este periodo está dividido en épocas. La primera época es la época pre-inca, quiere decir antes de los incas o también llamado periodo pre-incaico, ¿sí? Esto surgió antes de los incas y es aquí donde se dan a conocer algunas de las culturas, la cultura chavín, Paracas, Nazca, Mochica, Chimú, Tiahuanaco. Luego le sigue la época, ¿sí?, incaica, el periodo incaico. Justamente es aquí donde se conocen las dos leyendas, ¿sí? Es aquí donde ya aparecen los incas, por eso se le llama la época incaica o periodo incaico, donde ya están los incas. Uno de ellos viene a ser su autoridad principal. Pues bien, acá entonces podemos recordar que nos habla sobre las leyendas, dos leyendas, ¿verdad? Recuerdan que era la leyenda de Manco Cápac y Mamahoyo y la leyenda de los hermanos Aya. También podemos hablar, luego que sigue es la época de la conquista. La época de la conquista o también, ¿sí?, la época de la conquista. En esta época es que llegaron, ¿sí?, los españoles. Los españoles exactamente eran tres socios de la conquista, más conocidos como los socios de la conquista. Diego de Almagro, Hernando de Luque y Francisco Pizarro. Luego nos sigue es la época del virreinato. Esta es la época o etapa de organización y fusión de grandes culturas europeas y América. La época de la emancipación. Emancipación es el proceso de recuperación de la autonomía del Perú, lograrlo por los precursores y próceres. Es aquí donde
la época donde por fin el Perú, ¿sí?, logra su independencia gracias a nuestro libertador Don José de San Martín, quien proclama la independencia del Perú cuando un 28 de julio de 1821. Y por último tenemos la época de la República, ¿sí? Esa es la etapa en la que se logra ya la independencia del Perú. El Perú ahí ya es libre e independiente y nosotros podemos ya conocer a las diferentes autoridades que pasaron por nuestro país, por nuestro Perú, nuestros presidentes. Ahí ya tenemos nuestros presidentes, son quienes nos gobiernan. Pues bien, mis niños, esto es un poquito de la historia de nuestro Perú. Entonces, hemos conocido un poquito de su historia, ¿sí? Ya semana a semana vamos a ir profundizando cada una de estas etapas, épocas, ¿sí?, con mayor detalle, con mayor detalle. Muchísimas gracias, mis niños. Todos mis niños del Colegio Ingenieros Uni, primer grado. Gracias, mis niños.